Villa-Aitana es un complejo que aúna dos hoteles en sí, un hotel 5 estrellas y un hotel de 4 estrellas, que en total suman 465 habitaciones, dos campos de golf. Uno de ellos es el campo de golf de Levante. Es un campo, un par 72, donde habitualmente se realizan los torneos amateur y torneos profesionales. Diseño Jack Nicklaus. Y luego el campo de Poniente es un campo, un par 64, es un campo pues, mucho más corto, tal vez mucho más atractivo, metido dentro de una pequeña vaguada y muy interesante también. El segmento de golf es independiente al segmento hotelero. Básicamente tenemos bastante tour operación internacional en las épocas de alta ocupación de golf, que serían primeros de año, cualquier fecha excepto verano. En verano, lógicamente, con un cliente, pues podemos decir al 60 al 70% nacional, pues realmente donde Villa-Aitana apuesta muy duro como línea de negocio es en el segmento corporativo, en el segmento de congresos y convenciones. En este momento nos encontramos en el Claustro de los Naranjos. El Claustro de los Naranjos es uno de los lugares, de los espacios más emblemáticos del complejo. Villa-Aitana está compuesto por 25 edificios independientes, muchos de ellos pues son réplicas de edificios que por su arquitectura o por su cultura son relevantes en la Comunidad Valenciana. Andrés Piñeiro, arquitecto del complejo, dedicó prácticamente 2 años a estudiar lo que es la Comunidad Valenciana, pueblos emblemáticos, edificios emblemáticos, con la idea de conseguir un concepto absolutamente diferente donde desde una plaza central, ¿no?, y con la estructura típica de un pueblo pues podamos repartir todo lo que son las instalaciones del complejo, las diferentes viviendas, las diferentes estancias, los diferentes restaurantes, incluso la iglesia, que la iglesia pues hoy en día es uno de los centros más demandados para cualquier tipo de gala, ya sea de deporte, sea gastronómica. La cúpula es el espacio emblemático del complejo. Es una réplica de la iglesia de Altea, que inicialmente pues era la recepción del hotel de 4 estrellas y desde hace prácticamente 3 años pues entendimos que por demanda era el lugar más especial pues para cenas de gala, para presentaciones, para convenciones. Este es un espacio que está construido exactamente a la manera tradicional, es decir, aquí que veis todas estas maderas en estas bóvedas, pues estos fueron casi 2 años de trabajo con andamios prácticamente cubriendo todo y sin espacio para prácticamente nada, pero el resultado, como podéis ver, es espectacular. En este momento nos encontramos en las zonas comunes del Gran Hotel Villa-Aitana. Aquí, desde una piscina climatizada, la piscina romana, las piscinas no climatizadas, Casa Rosa, restaurante Índigo. Son zonas comunes que, aunque digamos que están en el Hotel de 5 estrellas, realmente son de uso para cualquier persona que está alojada en el complejo. La Casa Rosa es la suite presidencial, ¿no? La verdad es que entendimos que por el propio color y porque suite presidencial es un componente como que es poco accesible, realmente pues entendimos que era mucho más bonito llamarla así. Es un edificio muy emblemático del complejo y con mucha demanda, la verdad. Yo desde aquí quisiera invitar a todos los valencianos que nos están viendo que se acerquen a Villa-Aitana. Villa-Aitana es un lugar abierto y estamos aquí pues para servir, para que conozcan nuestros servicios y para que lo disfruten, que ese es el motivo por el cual existimos.